Este es el primer video sobre la aproximación de operadores fraccionarios. El tema de hoy es la implementación de un filtro FIR a partir de la expansión de una transformación de primer orden. Empezaremos explicando brevemente lo que es un filtro FIR o de respuesta finita al impulso, y es un filtro que depende únicamente de las entradas actuales y pasadas. Se representa como una suma de convolución entre un conjunto de valores B y un conjunto de valores de entrada X. Aplicando transformada Z, obtenemos la función de transferencia, que es un polinomio construido con operadores de atraso z a la menos k. La característica importante de este filtro es que si X, es decir la entrada, es una función delta de Kronecker, su salida Y van a ser los coeficientes de convolución B. Esto se debe a que delta únicamente va a tener un valor no nulo cuando n es igual a k. Dicha diferencia vale 0, lo que corresponde a la primera condición de la definición de delta sub n. Por ello la salida es b sub n. La representación a bloques se construye en etapas como se mostró en la animación, donde los bloques z a la menos 1 son concatenados y cada uno funciona como retenedor del último dato, y los valores de convolución pasan a ser bloques de ganancia. Para una entrada unitaria, la estructura se comporta de la siguiente forma, donde ingresa el impulso unitario y es retenido por el operador y multiplicado por b sub 0, obteniendo a la salida b sub 0, y el valor retenido pasa a la siguiente etapa, repitiendo el proceso para los siguientes bloques. Observar que cuando el impulso haya abandonado el último retenedor, la salida del filtro será nula, y es por eso que es nombrado respuesta finita al impulso. La transformada de Laplace del operador fraccionario en el sentido de Riemann-Liouville se representa como el producto entre s a la alfa y la transformada de la función, donde alfa es un valor real. Si aplicáramos la transformada inversa de Laplace, obtendríamos una convolución, lo que indica que el operador s a la alfa tiene que ser discretizado con un conjunto de valores b. Para lograr esto, vamos a definir las funciones generatrices. Hay que recordar que la variable compleja s equivale al operador diferencial en el tiempo, con lo que se retoma la definición mediante límites, que en el sentido clásico es una razón entre una diferencia y un infinitesimal, en este caso t mayúscula, y la diferencia está formada por una evaluación adelantada infinitesimalmente, f de t más t mayúscula, y otra evaluada en el presente, f de t. Voy a imponer la condición de causalidad sobre los resultados, es decir, únicamente se van a aceptar aquellos que usen datos pasados y datos presentes. Con ello se reescribe la diferencia con una evaluación presente y una evaluación atrasada infinitesimalmente. Nos deshacemos del límite para obtener una aproximación y se le aplica transformada z a la ecuación de diferencias para obtener una función de transferencia discreta que aproxima al operador S de forma causal. Otra forma de discretizar el operador surge a partir de aplicar la transformada de Laplace a una función discretizada a través de un tren de pulsos. Y si z es igual a e a la st, donde t se reescribe como t sobre 2 más t sobre 2, entonces el exponencial se expresa como una razón entre dos exponenciales con la misma potencia t sobre 2 pero con signo distinto, y se reescriben los términos del numerador y denominador usando series de Maclaurin. Se toma la aproximación de primer orden y se despeja algebraicamente S. La característica principal de este mapeo es que la zona de estabilidad del plano S es mapeada a la zona de estabilidad del plano Z. Las aproximaciones obtenidas previamente son nombradas W sub E y W sub B correspondientemente. Estas aproximaciones serán interpoladas linealmente usando dos métodos. El primero es la aproximación de Smith. Partiendo de la variable Z, al argumento del exponencial se le suma y se le resta el parámetro beta multiplicado por t, manipulando los términos del argumento algebraicamente para darles forma de interpolación lineal, reescribiendo en forma de fracción y expandiendo los términos del numerador y denominador usando series de Maclaurin para obtener aproximaciones de primer orden, y se despeja la variable s, obteniendo así la aproximación de Smith. El siguiente método es el de al-Alawi, donde se realiza una interpolación entre 0 y 1 entre el inverso de las transformaciones W sub e y W sub b, que corresponden a aproximaciones de integrales. La suma ponderada de estos aproxima a 1 sobre s. Reemplazando las definiciones, simplificando algebraicamente y despejando la variable s, se obtiene la nueva aproximación. Ambas soluciones son equivalentes. Si se evalúa beta igual a 1 más ρ sobre 2 en la aproximación de Smith, se obtiene la de al-Alawi, donde el operador de Smith es W sub s y el de al-Alawi W sub al. En la tabla se muestran los valores para beta y ρ que generan las transformaciones de al-Alawi, Tostin y Euler. El valor de beta
puede ser desde un medio hasta 1 y el valor de ρ desde 0 hasta 1. Ahora, cada una de las transformaciones está elevada a una potencia real alfa, lo que nos impide desarrollar estas transformaciones en una serie de potencia con términos finitos. Y a esta familia de transformaciones se les denomina transformada lineal fraccionaria. Para poder expandir las transformaciones elevadas a la potencia real, haremos uso de la serie de Maclaurin, donde la letra D indica una derivada clásica de orden n. Nos enfocaremos en expandir la aproximación de Smith. Para obtener la derivada repetida del numerador y denominador de la aproximación de Smith, haremos uso de la definición de derivada fraccionaria de un monomio desplazado, que coincide exactamente con la derivada repetida cuando alfa es un número entero. Primeramente vamos a calcular la serie del numerador. Menos 1 a la alfa surge de la factorización de menos 1 del término 1 menos z a la menos 1 a la alfa, para llevarlo a la forma de t menos t sub 0. Se aplica la definición de la derivada del monomio desplazado. Se reintegra el término de menos 1 a la alfa y se evalúa en z a la menos 1 igual a 0. Observar que menos 1 elevado a la menos n es igual a menos 1 elevado a n. El coeficiente obtenido se reemplaza en la serie de Maclaurin, multiplicando por z a la menos n y dividiendo por n factorial. Los términos marcados son exactamente la definición del binomial. Los mismos procedimientos se aplican para obtener la serie del denominador, factorizando 1 menos beta para expresarlo en términos del monomio desplazado. Se aplica la derivada y se evalúa z a la menos 1 igual a 0. El resultado se reemplaza en la serie de Maclaurin, es decir, multiplicando por z a la menos n y dividiendo entre n factorial, y todo se reescribe en términos del binomial. Haremos uso del producto de Cauchy para realizar el producto entre las series que obtuvimos. Los coeficientes de a corresponden al numerador y los de b al denominador. Observar que los elementos de la segunda serie son los que recibieron el desplazamiento n-k, y a la suma más interna se le nombra h sub s, con parámetros n, alfa y beta. Además, la suma que contiene h es la función de transferencia de un filtro FIR, por lo tanto h sub s corresponde a los coeficientes de la respuesta a impulso. Esto busca ser implementado en un futuro en un microcontrolador, y sabiendo que el binomial depende de la función gamma, se busca una representación alternativa, en este caso una forma recursiva. Para ello se define la razón del producto menos 1 a la k binomial alfa k y su valor previo, indicado con k menos 1, reemplazando los binomiales por sus definiciones en términos de la función gamma. El signo negativo aparece por la división de menos 1 a la k y menos 1k menos 1. La propiedad de recurrencia del factorial y la función gamma es aplicada en los términos marcados, permitiendo eliminar términos comunes, obteniendo así la razón únicamente dependiente de operaciones básicas, a la cual llamaremos binomial alternante recursivo, donde la letra e reemplaza a la notación del binomial y estoy indicando a qué término corresponde cada e. Ahora, premultiplicando por menos 1 a la menos k y evaluando e en menos alfa, se obtiene la expresión para el binomial negativo recursivo, obteniendo así el conjunto de ecuaciones para expresar los coeficientes de la respuesta a impulso en forma recursiva. Ahora se fijará el valor de beta para los coeficientes correspondientes al operador de Smith. Para la aproximación de Euler se asume que la forma 0 a la 0 es igual a 1. Evaluando en beta igual a 1, aparece el término 0 a la n menos k, el cual únicamente es nulo cuando n es distinto de k, y vale 1 cuando n es igual a k. Y debido a que n es igual a k, tenemos b sub 0, lo que es igual a 1, obteniendo así e sub k. Reemplazando en la suma, únicamente el késimo término es el que contribuye, y debido a que n es igual a k, e tiene subíndice n. Observar que los coeficientes de Al-Alawi y Tostin no hacen desaparecer la suma, por lo tanto son más costosos computacionalmente de calcular. El video iba a terminar por aquí, pero me di cuenta que los coeficientes de la respuesta a impulso en su forma recursiva se pueden simplificar aún más y obtener una expresión más bonita, es decir, la podemos representar como una convolución, empezando por la agrupación de t y beta bajo el exponente menos alfa, lo cual llamaremos ρ, y la razón de 1 menos beta sobre beta la llamaremos r. Y es bien sabido que el producto convolutivo es conmutativo. Primero se agrupan los términos r y b y aplicando la propiedad conmutativa se intercambian los subíndices como queda indicado. Hemos de retomar la definición del binomial alternante recursivo para definir a phi sub 0 como la condición inicial y a phi sub k como la razón de recurrencia, lo cual nos permite reescribir la recurrencia de e en términos de phi, la cual quiero que observes detenidamente y te convenza de que es cierto. Si es necesario, pausa el video. La cual se puede reescribir en notación de producto. Si multiplicamos a e por ρ,
nos damos cuenta que al lado derecho de la igualdad, ρ toma el valor de phi sub 0, debido a que este vale 1. Por lo tanto, la condición inicial de E es ρ, con lo que se reescribe la definición del binomial alternante recursivo. Ahora se reescribirá el término R a la k por B sub k. Para ello se retomará la definición del binomial negativo recursivo. Y definimos a xi sub 0 como la condición inicial y xi sub k como la razón de recurrencia. El producto entre R y B es llamado psi. Para k igual a 0, el producto es igual a 1, lo que es igual a xi sub 0. Para k igual a 1, el producto es igual a R por xi sub 1 por xi sub 0, pero como xi sub 0 es igual a 1, no se escribe. Para el caso enésimo, psi sub n es igual a R a la n por B sub n. Hay que observar que B sub 0 es igual a xi sub 0, B sub 1 es igual a xi sub 1 por xi sub 0, B sub 2 es igual a xi sub 2 por xi sub 1 por xi sub 0, y así sucesivamente. Por lo tanto, B sub n es el producto sucesivo desde xi sub n hasta xi sub 0. Y para n mayor a 0, el producto se puede escribir con notación pi, lo cual es natural reescribir con notación recursiva, donde la condición inicial es igual a 1 y la recursión para k mayor a 0 es igual a R por xi sub k por psi k-1, con lo que la respuesta impulso h sub s se escribe con una suma de convolución entre e y psi. Ahora se hará una implementación en código MATLAB. La función acepta los parámetros alfa, que es el orden del operador, beta es el tipo de operador y t es un vector de tiempo. T mayúscula es el periodo entre muestras. L es la cantidad de elementos a calcular y se crea un vector K que contiene elementos consecutivos desde 1 hasta L-1. Realizo el producto acumulativo de un vector que tiene como elemento inicial ρ y como elementos subsecuentes phi sub 1, phi sub 2 hasta phi sub L-1. Observar que cada fila se multiplica por el elemento anterior con E sub 1, E sub 2, E sub L-1, realizando así el producto acumulativo. El mismo mecanismo se usa para calcular psi, pero el vector inicial tiene como elementos 1, xi sub 1 por r, xi sub 2 por r, hasta xi sub L-1 por r. Y finalmente se realiza la convolución del vector e y psi, asignando el resultado a un vector r. Y en el código se guardan los elementos desde 1 hasta L+1. Ahora haremos uso del código para aproximar la integral media de la raíz cuadrada con el esquema bilineal, retomando la definición de la derivada fraccionaria del monomio desplazado. Se obtiene la solución analítica para la integral media de la raíz cuadrada. Los coeficientes generados por la rutina de MATLAB corresponden a los coeficientes h sub s en la función de transferencia de la aproximación de Smith. Y si se multiplica la entrada x de z por el polinomio en z y después se aplica la transformada inversa z, se obtiene la ecuación en diferencias, que también es una suma de convolución, y los coeficientes h sub s pasan a ser ganancias en el diagrama de bloques. Si la entrada del filtro es una función discretizada f, a la salida tendremos la aproximación de la derivada fraccionaria o integral fraccionaria de la función discretizada. Notación matemática: el resultado es la convolución entre los coeficientes h sub s y los valores de f. Y nuevamente se crea una función en MATLAB que genera los coeficientes y realiza la convolución con los datos de f. Esto para poder comparar la solución exacta con la aproximada, donde el resultado se muestra en la siguiente gráfica. Se grafica la raíz cuadrada, que es la función a integrar media vez. Se muestra la solución aproximada, resultado de la convolución de la función de frac. Y la solución analítica se sobrepone a la función aproximada, indicando que al menos para este problema el código funciona. Espero que prueben el código con otras funciones y comparen las respuestas con soluciones analíticas en el sentido de Riemann-Liouville. El resultado importante es el conjunto de ecuaciones para calcular los coeficientes de convolución que aproximan al operador íntegro diferencial en el sentido de Riemann-Liouville, y además de su implementación en una rutina de MATLAB. El parámetro alfa es el orden del operador íntegro diferencial, debe estar entre -1 y 1. Si es un valor positivo, indica derivadas; si es negativo, una integral. El parámetro beta es el tipo de aproximación y toma valores entre 0.5 y 1. Y la recomendación es usar Euler para las derivadas y Tostin para las integrales, por motivo de estabilidad, y es posible hacer uso de la transformada rápida de Fourier para acelerar las convoluciones.
tanto en la generación de coeficientes h sub s como en la aproximación de la derivada. Les adelanto que usar la transformada rápida de Fourier en MATLAB no nos hace ganar velocidad. Lo digo porque a continuación hago la implementación. Se escribe la definición convolutiva de los coeficientes de la aproximación de Smith, así como la definición convolutiva de la aproximación de la integrodiferencial fraccionaria, y se reemplaza h sub s en esta. Se expande en notación suma la convolución externa, y lo mismo se hace con la convolución interna, quedando así expresada de forma explícita la doble convolución. Y ahora se aplica el teorema de convolución al doble producto convolutivo, que resulta en un producto elemento-elemento entre los tres vectores. Se implementa una función en MATLAB que genera los vectores e y c de la forma vista previamente. Los vectores e, c y f son rellenados con n cantidad de ceros para evitar la convolución circular, y se aplica la transformada rápida de Fourier a cada uno de los vectores, y se realiza el producto elemento-elemento de los vectores complejos. Al resultado de este producto se le aplica la transformada rápida de Fourier inversa, y se obtiene la derivada fraccionaria. Y muestro el código que realiza la comparación de ambos métodos y que genera la gráfica de comparación para 1000 pruebas, lo que muestra que el método de la transformada rápida de Fourier es más lento en un orden de magnitud, y esto se ve claramente en los promedios, donde el primero corresponde al método que usa el comando convolución y el segundo corresponde al que usa transformada rápida de Fourier, siendo el primero el más rápido. Bueno, y esto sería todo en este video. Gracias.